pero más que entrar a esos asuntos, yo quisiera preguntarte, Marco, sobre el alcalde. ¿Quién era este hombre? ¿De dónde surge este apoyo social real con el que cuenta y que se transfiere a la respuesta social que hemos visto a su asesinato? ¿Por qué decidió embarcarse en esta misión, eh, pues tan riesgosa? Y cómo debemos de recordar a Manso y quién de alguna forma va a ocupar ese espacio. Muy buenas tardes, Enrique. Así es como lo mencionas. Tuve la oportunidad de conocer a Carlos Manso desde hace ya un par de años y él mencionaba algo importante que justo le da contexto a lo que has narrado durante los primeros minutos de tu noticiero. Eh, Él hacía hincapié a la inteligencia del Estado para las detenciones que en un futuro se convertirían en prevenciones de delitos. Él hablaba, la última vez que platiqué con él, por ahí de julio, la última semana, que en Uruapan él estaba en medio de distintos grupos y células criminales, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación, los Caballeros Templarios, una célula que él me explicaba se autodenomina la del 14, y células que incluso él me comentó que empezaban a formarse a partir de estas divisiones que se están dando en Michoacán, en Tierra Caliente, sobre un grupo, un conglomerado de grupos criminales que se hizo llamar en su momento Cárteles Unidos. Él me decía, estoy entre todos ellos en este momento tomando iniciativas. ¿Quién era Carlos Manso? Era un joven, acababa de cumplir 40 años, estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública en el ITESO en Guadalajara, y la vocación social la heredó de su padre, Juan Manso, un activista. Eh, Carlos algún día me platicó que él no solo heredó como el empuje de su padre, también me comentó y me platicó que su padre acostumbraba a vestir ropa típica de Michoacán, sobre todo estos sombreros de la comunidad purépecha de San Felipe de los Herreros, que cuando muere su padre, él a manera de duelo decidió utilizar este sombrero, el de su padre, y desde entonces la gente lo comenzó a identificar como el del sombrero. Sí, que de hecho se convierte en todo un símbolo, ¿no? De De su este movimiento. activismo al que te refieres. Déjame hacer una muy breve pausa. Marco, estamos platicando con Marco Antonio Coronel y regresamos en tiempo real para seguir platicando del asesinato de Carlos Manso. ¿Quién era Carlos Manso y por qué fue asesinado? Volvemos. Conversación con Marco Antonio Coronel, reportero de N Docs del noticiero Un Punto, quien durante años ha estado documentando, reportando la situación de seguridad en Michoacán, en esa parte del país. Ahora platicando tras el asesinato del alcalde Carlos Manso, que de muchas formas desnuda, ¿no? La idea de que la política de seguridad debe ser entendida como un juego de números. Porque el asesinato del alcalde en pleno evento público bajo vigilancia de un operativo que contaba con elementos federales, pues de cierta forma exhibe que la fuerza sin inteligencia es ruido sin estrategia. Es La correcto. verdadera seguridad es menos, déjeme decirlo así, menos espectáculo y más Estado, ¿no? Que son las instituciones capaces de tener información del terreno, de proteger a quienes sirvan y enfrentar el crimen, no solamente con músculo, sino con cabeza, no con armas, con conocimiento. Eh, y parte de lo que pedía el propio Carlos Manso, pues tenía que ver con esto. Marco Antonio Coronel, tú lo describías como pues un joven universitario muy comprometido con las causas de Uruapan y de Michoacán. Es correcto, por ahí del año 2002, cuando él tendría 17, 18 años, incursionó en sus primeras acciones políticas, se sumó a las filas del PRI en el Estado, donde llegó a ser secretario técnico del Frente Juvenil Revolucionario. Después pasó por auditor del IMSS en Michoacán entre 2017 y 2018, y a la par comenzó a realizar una labor social que le llevó muchos adeptos a Carlos Manso. Él creó farmacias gratuitas en Uruapan, en donde la gente llegaba con su receta y él daba esas medicinas, esos medicamentos que necesitaba la gente con receta. Obviamente no todos, él siempre me comentó que siempre tenía ganas de tener todos los medicamentos que se necesitaban, pero bueno, por lo menos los más básicos, los que más se piden, él
y su gente los tenía para distribuir. Y también a la par empezó a organizarse con los ciudadanos en Uruapan para realizar rondines de vigilancia ciudadanos. Lo interesante de estos rondines es que no era para, digamos, estar atentos contra la delincuencia organizada o contra los delincuentes comunes, sino más bien contra policías estatales que entonces ya habían sido señalados que estaban extorsionando, que estaban abusando de la población y que tenían malas prácticas. Esto le llevó mucha popularidad allí en Uruapan a Carlos, y Morena lo busca para una diputación federal, la cual gana en 2021 y 2024. Él empieza a construir su candidatura para presidente municipal. Morena no lo apoya del todo, y entonces es donde decide él juntar firmas, observando que tenía pues ya la popularidad para alcanzar no solo estas firmas, sino para ganar la candidatura. La gana, y junto con él ganan regidores, diputados locales y federales del movimiento del sombrero. Eh, Desde entonces, él, ya antes de tomar este cargo público, sabía que necesitaba tener buenos resultados en materia de seguridad, que era el tema que más le urgía a la ciudadanía, para poder posicionarse él, y no era un secreto a voces. Él estaba buscando, él estaba trabajando para lograr la gubernatura del estado. En ese entonces fue cuando empieza ya a tomar una postura mucho más firme, más directa en contra de todos los grupos criminales que operan en Uruapan, y es como empieza a tomar ya decisiones una vez que es presidente municipal. Logra algunas detenciones, realiza operativos que grababa en vivo desde sus redes sociales, y desde ahí empieza a hacer un llamado de auxilio a la federación, al estado, que lo apoyen. Su relación política, al menos pública, con el gobernador no era buena. Él incluso llegó a cerrar, mantenía cerrada una obra de un teleférico que se está construyendo en Uruapan. Él paró estas obras para exigirle al gobernador que pusiera más atención, que reforzara la seguridad en Uruapan, que era mucho más importante tener seguridad que un teleférico en Uruapan. Y bueno, fue una de las digamos, vertientes que empezaron a detonar cada vez más amenazas, cada vez más señalamientos de que podían atentar contra su vida. Y la última vez que lo veo, que fue en julio pasado, me cuenta y me acepta que ahora sí tenía mucho miedo, que incluso yo le pregunté: oye, Carlos, ¿todavía sigues cargando a tu hijo en los eventos públicos? Porque su esposa Grecia y a él le gustaban estar juntos, permanecer juntos en actos públicos, evidentemente privados, y su vida. Ellos siempre estaban muy, muy unidos, y me contestó que cada vez menos, porque justo temía ya cada vez más por las amenazas y el temor de un Sí. atentado. Y fue lo que son las cosas. Minutos antes de que le dispararan, él apareció cargando a su hijo, a uno de sus dos hijos, por última vez. Él Sí. es Carlos Manso en grandes, digamos, a grandes rasgos. Hay muchos episodios que contar, pero el tiempo no es suficiente, pero en general, él es Carlos Manso, y él fue, y por eso el impacto en la sociedad en Michoacán y en la República Mexicana. Pues sí, Marco Antonio Coronel, las historias que se repiten ya por generaciones. De esa profundidad Sí, es la violencia en Michoacán, ¿no? Lo decíamos con Bernardo Bravo, quien vio cómo asesinaron a su padre por tratar de proteger los intereses de los productores de limón en Michoacán. Lo vemos ahora con Carlos Manso. Yo espero que el hijo de Carlos Manso, a quien cargaba antes de ser asesinado, no tenga que pasar al activismo y a pagar con el riesgo de perder la vida, que la situación mejore en Michoacán. sí, caray. Y también recordar que esta es una serie de acontecimientos que datan ya de hace más de 20 años en Michoacán, Sí, 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 y sí. que pues la división de cárteles que en su momento fueron hegemónicos y que hoy están divididos en células cada vez más pequeñas y cada vez más violentas, está llevando. Eso es una desatención de hace más de 20 años, y que desafortunadamente pues está alcanzando la cúspide, por lo menos en Uruapan, con este terrible hecho de Carlos Manso. Sí, así es, Marco Antonio Coronel. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es que ya lo decía Marco, 20 años después, se han cambiado los uniformes, se han fragmentado los grupos, se han rotado los nombres de la familia michoacana, los templarios, al cártel Jalisco Nueva Generación, a los remanentes locales, pero la lógica del poder armado parece seguir intacta. Y ahora en Michoacán, pues dar la cara, como lo hizo Carlos Manso, es firmar una sentencia de muerte. Los alcaldes, los periodistas, los activistas que se atreven a confrontar o denunciar a las redes criminales, pues terminan pagando con su vida o con su silencio.